Hola, me llamo Isabel Domínguez del Río, tengo 34 años y esta es una historia que nadie ve venir. Hace apenas unos meses, yo era la esposa devota de uno de los hombres más poderosos de Usk. Mi vida, vista desde fuera, era la imagen misma del cuento de hadas moderno. Rodeada de lujos inimaginables, cada día era una coreografía perfecta de opulencia y privilegios. Mis mañanas solían comenzar con el suave murmullo de un motor de Rolls-Royce aparcado impecablemente en la entrada de nuestra mansión, esperando para llevarme a cualquier destino que se me antojara. Choferes uniformados abrían las puertas con una reverencia, y yo me hundía en los asientos de cuero, sintiendo la suave vibración del poder bajo mis pies. Las cenas privadas eran eventos cotidianos donde los nombres más influyentes de Usk se congregaban para discutir negocios millonarios y tejer redes de influencia. Ministros, empresarios, celebridades. Todos se sentaban a nuestra mesa, con Nicolás presidiendo la velada y yo, a su lado, ocupando el lugar de la anfitriona perfecta. Cada joya que adornaba mi cuello o muñeca era una obra de arte meticulosamente seleccionada, muchas de ellas con mi nombre grabado, un símbolo más de que yo pertenecía a ese mundo. Mi guardarropa era un despliegue de alta costura, y los diseñadores más exclusivos estaban a mi disposición con solo una llamada. Vivía en la cima, envuelta en una burbuja de perfección social y económica. Era, para todos los efectos, la envidia de muchas, la mujer que lo tenía todo. Pero, ¿quién era realmente Isabel Domínguez del Río en medio de todo ese deslumbrante escenario? Quizás una prisionera de oro, un accesorio más en la vasta colección de un hombre poderoso. Lo que nadie podía ver era la silenciosa grieta que se abría bajo ese barniz de perfección. Una grieta que solo yo sentía, y que se profundizaba cada día que pasaba. Y entonces, una cena. Una sola noche de aparentemente rutinaria opulencia fue suficiente para que todo aquello ardiera. Literalmente. Aquella noche, ante los ojos de su familia, mi familia política, fui humillada de la manera más cruel y sutil. Menospreciada con comentarios velados, tratada como si fuera una intrusa, una advenediza sin valor ni herencia. Se burlaron de mí, me hicieron sentir como si fuera basura, una pieza de chatarra en medio de su reluciente exhibición de riqueza y abolengo. Nicolás, mi marido, el hombre que juró protegerme y amarme, se mantuvo en silencio. Su cobardía fue la gota que derramó el vaso. Fue el combustible que encendió la chispa. Lo que ellos no sabían, lo que nadie podía siquiera imaginar, es que esa noche, en el fondo de mi ser, mientras mi sonrisa se mantenía impávida y mi mirada serena, nacía un plan. Porque yo tenía el poder de destruirlo todo. Tenía la información, la inteligencia y la determinación. No era una mujer sin voz ni sin opciones. Era una mujer con una paciencia infinita y una memoria implacable. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no perteneces? Tu valía es insignificante para los demás. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar si hubieras estado en esa cena, sintiendo cada palabra como un puñal en la espalda? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si también crees que nadie debería subestimarte jamás. Especialmente no a la mujer que en silencio estaba construyendo los cimientos de su propia reivindicación. La historia de cómo la mujer invisible, la esposa trofeo, emergió para reclamar su honor y al hacerlo tumbó un imperio, está a punto de comenzar. Y créeme, no querrás perderte ni un solo detalle. Yo era Isabel Domínguez del Río, 20 años, una abogada brillante recién egresada, pero con una sed insaciable de conocimiento y justicia. Mi origen era humilde, mis padres, aunque no tenían grandes fortunas, me inculcaron el valor del esfuerzo y la dignidad. No venía de una familia con abolengo ni apellido resonante en las grandes esferas de Usk, pero mi mente era afilada y mis ambiciones, aunque discretas, eran grandes. Mi mundo giraba en torno a los códigos, las leyes y la posibilidad de cambiar las cosas a través del intelecto y la estrategia. Todo esto cambió, o al menos tomó un giro inesperado, una noche en una gala benéfica. Estas galas no eran mi escenario habitual. Yo estaba allí más por deber profesional, acompañando a una asociada de mi firma, que por verdadero interés en el brillo de la alta sociedad. Me sentía un poco como un pez fuera del agua, observando el despliegue de joyas y etiquetas, mientras yo me aferraba a mi copa de agua mineral. Fue entonces cuando lo vi. Nicolás Herrera Basili, el heredero del imperio Herrera Tech. En Usk, su nombre era sinónimo de innovación, visión y, por supuesto, una fortuna incalculable. Él no era el clásico empresario aburrido y engolado.
Su presencia llenaba la habitación. Alto, de sonrisa fácil, y con unos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Hablaban de él como el príncipe de Utsk, un visionario que llevaría el legado de su familia a nuevas alturas. Nuestros caminos se cruzaron de la forma más inesperada. Yo estaba en un rincón, absorta en una conversación sobre una nueva legislación tecnológica que me apasionaba. Él, al parecer, se acercó para escuchar. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí una corriente. No fue el típico flechazo superficial, sino una conexión intelectual casi palpable. Empezamos a hablar, y la conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Hablamos de tecnología, de ética, de justicia social. De todo, menos de nuestras fortunas o apellidos. Él quedó fascinado por mi inteligencia, por mi pasión genuina por temas que iban más allá del glamour de las galas. La verdad es que nunca antes alguien tan influyente había mostrado un interés tan sincero en mis pensamientos y opiniones. Al principio, Nicolás parecía perfecto. Era detallista, recordaba cada comentario que le hacía, cada libro que mencionaba. Culto, capaz de conversar sobre arte, filosofía o economía con la misma soltura. Siempre atento a mis necesidades, a mi bienestar. Me sentía segura a su lado, como si él pudiera sortear cualquier obstáculo en mi camino. El mundo que me ofrecía era uno de posibilidades ilimitadas, donde mis ideas eran valoradas y mi presencia, deseada. Nos enamoramos, o al menos eso creí yo. La intensidad de nuestra relación era vertiginosa. En pocos meses estábamos planeando nuestra boda. Recuerdo el día que anunció nuestro compromiso. La prensa enloqueció. La joya inesperada del príncipe de Utsk, la abogada brillante que conquistó al heredero Herrera, eran algunos de los titulares. Yo fui recibida públicamente en el círculo social con los brazos abiertos, o eso parecía. Los eventos, las entrevistas, los elogios. Todo contribuía a la ilusión de un cuento de hadas hecho realidad. Era la demostración de que en Utsk el amor podía trascender las barreras sociales y económicas. Pero con el tiempo esa perfección empezó a mostrar sus primeras fisuras. Los Herrera eran una familia con raíces profundas y tradiciones arraigadas. Y yo, Isabel Domínguez del Río, no tenía ninguna de las dos cosas. Lo que en público era una aceptación entusiasta, en privado guardaba algunos secretos que pronto saldrían a la luz. Y es que, detrás de los fastuosos salones y las sonrisas impecables, se escondían las primeras señales de que no todo era como lo pintaban. Mi entrada a la familia Herrera Basili fue, como lo dije, un cuento de hadas para la prensa, una historia de amor moderna que desdibujaba las rígidas líneas de la alta sociedad. Pero la realidad puertas adentro era muy distinta. Apenas se cerraban las enormes puertas de la mansión familiar, la fachada de sonrisas y aceptación se desmoronaba para revelar la verdadera cara de la aristocracia de Utsk. La familia de Nicolás era un entramado complejo de tradiciones, expectativas y una veneración casi religiosa por el apellido. Y yo, Isabel Domínguez del Río, no tenía uno que fuera digno a sus ojos. Doña Matilde, la matriarca, era un monumento de elegancia helada. Frente a las cámaras, me dedicaba sonrisas que no llegaban a sus ojos, y en privado sus comentarios eran dardos envenenados, envueltos en un tono tan dulzón que casi te hacían dudar si habías escuchado bien. Sus frases eran como telarañas invisibles que intentaban atraparme, recordándome constantemente mi origen humilde. ¡Qué suerte la tuya, Isabel! Poca gente tiene la oportunidad de vivir en un hogar como este. Tienes que aprender mucho. Los Herrera siempre hemos sido muy selectivos, pero Nicolás es moderno. Le gusta lo exótico. Eugenia, la hermana de Nicolás, era una versión más joven y aún más mordaz de su madre. Altiva y sarcástica, se especializaba en escándalos sociales, pero su diversión favorita era lanzar comentarios hirientes sobre mi pasado. ¿En serio no probaste el caviar antes de casarte con mi hermano Isabel? Pero sí es un básico. Tendremos que educarte un poco, querida. Me espetaba en cenas familiares, siempre con una risa falsa que hacía que los demás invitados se sintieran incómodos, pero que Nicolás parecía ignorar. Sus indirectas sobre mi vestuario, mi acento o cualquier cosa que pudiera diferenciarme de su círculo eran constantes. Y luego estaba don Esteban, el abuelo de Nicolás. Él era el pilar de la familia, el empresario tradicionalista e implacable que había construido gran parte del imperio Herrera Tech. Don Esteban no era tan sutil como doña Matilde o tan descarado como Eugenia.
Su desprecio era una neblina densa, una mirada fría que te escudriñaba de arriba a abajo, como si estuviera calculando mi valor en el mercado de valores y encontrándome en números rojos. Él simplemente no me consideraba digna. Para él, yo era una anomalía, un paso en falso en el linaje perfecto de los Herrera. Su reprobación era silenciosa, pero pesada, casi más difícil de soportar que las burlas directas. A pesar de todo esto, Nicolás parecía vivir en una burbuja de optimismo, o quizás de negación. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el trato que recibía, él minimizaba mis preocupaciones. «Oh, Isabel, eres demasiado sensible». Así es mi madre, siempre bromeando. Y Eugenia, ya sabes cómo es. No le hagas caso. Sus respuestas eran un bálsamo que no curaba, sino que irritaba la herida. Me hacía sentir que el problema era yo, mi incapacidad para adaptarme a su peculiar familia. La tensión, que al principio era un murmullo incómodo, empezó a escalar cuando comencé a interesarme por los negocios familiares. Como abogada, mi mente siempre buscaba involucrarse, comprender, aportar. Yo había aportado ideas innovadoras durante la fase de cortejo, y Nicolás se había deslumbrado con ellas. Sin embargo, mi interés por Herrera Tech y mi deseo de participar en los consejos directivos o en la formulación de estrategias fue recibido con una frialdad aún mayor por parte de su familia. Isabel, la empresa no es para mujeres. Especialmente no para las que vienen de ambientes diferentes, me dijo Matilde una tarde mientras hojeaba un catálogo de joyas. Eugenia se reía bajito. Nicolás, presente en la habitación, se limitó a carraspear y cambiar de tema rápidamente. Era evidente que no querían mi intelecto, solo mi presencia como esposa trofeo. Esos momentos, esas pequeñas humillaciones diarias que se escondían bajo el mármol y el oro de la mansión, empezaron a acumularse. Cada desprecio velado, cada chiste clasista, cada silencio cómplice de Nicolás erosionaban lentamente el amor y la admiración que sentía por él. La joya inesperada se estaba volviendo una piedra molesta en el zapato de los Herrera, y ellos se encargaban de hacérmelo saber. Lo que ellos no sabían es que cada piedra, si se usa correctamente, puede desatar una avalancha. La tensión en casa de los Herrera había escalado hasta volverse casi insoportable, una cuerda estirada que amenazaba con romperse en cualquier momento. Pero el verdadero punto de quiebre, el detonante de todo, llegó durante las cenas más importantes en el calendario social y empresarial de Utsk. Era una velada privada exclusiva en nuestro propio comedor, con inversionistas internacionales de peso y figuras clave en el sector tecnológico. La mesa era un deslumbrante despliegue de cristalería fina y platas relucientes, con arreglos florales tan exquisitos que casi parecían cobrar vida. El ambiente, sin embargo, estaba cargado. Yo, como siempre, intentaba cumplir mi papel de anfitriona perfecta, sonriendo, haciendo pequeñas conversaciones, asegurándome de que todo fluyera. Pero la familia de Nicolás estaba en plena forma. Doña Matilde, con su sonrisa de esfinge, abrió el fuego con un comentario supuestamente inocente dirigido a uno de los inversionistas más venerados, un magnate japonés que apenas chapurreaba el español. Isabel es nuestra joya inesperada, ¿sabe? Llegó a nosotros de ¿cómo decirlo? Un barrio muy, muy pintoresco. Una verdadera historia de Cenicienta. Las risas que siguieron fueron falsas y forzadas, pero sentí el aguijón. Eugenia, por supuesto, no se quedó atrás. Con un vaso de champaña en la mano y una sonrisa afectada, se dirigió a un inversor alemán famoso por su seriedad. Mi cuñada solía trabajar con casos, digamos, menores, ya sabe, de esos asuntos que dan vergüenza en los juzgados populares. Ahora, en cambio, la tenemos diseñando estrategias multimillonarias para Herrera Tech. Imagínese la transición. Su comentario fue seguido de un silencio incómodo hasta que Nicolás, con una risa nerviosa, intentó cambiar el tema a la bolsa de valores. El banquete de la humillación apenas comenzaba. Los chistes crueles sobre mi origen se sucedieron, cada uno más hiriente que el anterior, cada uno más descarado. Hablaban de mis supuestas maneras sencillas, de mi fascinación por el lujo, como si fuera algo vulgar y nuevo para mí, de cómo todavía no me acostumbraba a cierta etiqueta. Utilizaban expresiones clasistas, disfrazadas de humor, que atacaban directamente mi dignidad y mi pasado. La mayoría de los inversionistas, profesionales y diplomáticos, se retorcían en sus asientos visiblemente incómodos, pero nadie se atrevía a intervenir. Lo más doloroso de todo fue Nicolás.
Mi marido, el hombre que me había prometido amor y protección, permaneció en silencio. Se rió de algunos de los chistes de su madre y de Eugenia, tímidamente al principio, luego con más descaro, intentando disimular su propia incomodidad, o peor aún, su cobardía. Cada risa suya era un golpe, una bala a la humillación que estaba sufriendo. Lo miraba esperando que una sola palabra saliera de su boca, que un solo gesto suyo me defendiera, que me demostrara que le importaba. Pero no hubo nada. Solo evasión en sus ojos, una incapacidad patética para confrontar a su familia. Luego vino el golpe final. Uno de los inversionistas internacionales, tal vez confundido por los continuos chistes y alusiones a mi pasado o simplemente malinterpretando mi rol, se volvió hacia mí. Una copa de vino en la mano y una sonrisa torpe. Disculpe, señorita. ¿Es usted la camarera? El vino está excelente. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Se respiraba la vergüenza. Eugenia soltó una carcajada estridente que intentó disimular con una tos. Doña Matilde se llevó una servilleta a la boca. Don Esteban, por primera vez, me miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y satisfacción apenas disimulada. Mi corazón se encogió, luego se endureció. Sentí una punzada de dolor, mezcla de rabia y profunda decepción. Las palabras se me anudaron en la garganta, pero en lugar de quebrarme, de gritar, de exhibir mi dolor, hice lo único que pude hacer en ese momento. Levanté mi copa de agua con una lentitud deliberada, miré al inversor directamente a los ojos, y le respondí con la sonrisa más glacial y perfecta que pude evocar. Gracias, señor. Me alegra que le guste el vino. Es la cosecha favorita de mi marido Nicolás Herrera. La frase era una estocada, una afirmación sutil de mi posición, pero nadie pareció entender la profundidad de aquel momento. Por fuera mantuve mi compostura, mi sonrisa, mi impecable máscara de hielo. Fui la anfitriona perfecta hasta el final de la noche, riendo en los momentos adecuados, asintiendo a las conversaciones. Pero por dentro, la Isabel que había amado a Nicolás, la que había intentado encajar en esa familia, ardía hasta las cenizas. Y de esas cenizas, como un fénix silencioso y letal, nació el plan. No habría más humillaciones, no de su parte. Esa misma noche el infierno se desató. Aunque ellos aún no lo supieran. Esa noche, la del banquete de la humillación, mientras la familia Herrera celebraba lo que creían haber sido una victoria sobre mi espíritu, yo ya estaba tejiendo la red. Apenas terminó la cena y los invitados se dispersaron, me retiré a mi estudio, el único lugar en la mansión Herrera donde realmente me sentía dueña de mi espacio. No había lágrimas, ni gritos, solo una calma fría y una determinación férrea. Mi cerebro, entrenado en los rigores de la ley y las finanzas, comenzó a trabajar con una claridad asombrosa. Conocía bien el imperio Herrera Tech. Durante mis primeros meses de matrimonio, antes de que su familia me excluyera sutilmente de las reuniones importantes, había absorbido cada detalle, cada cifra, cada proyección. Poseía una inteligencia financiera que ellos subestimaban por completo, al igual que subestimaban mi habilidad para conectar puntos aparentemente inconexos. Lo primero que hice fue recurrir a mis viejas conexiones. Antes de convertirme en la esposa de, yo fui una abogada con una red de contactos que iba más allá del círculo elitista de Utsk. Mi mejor amiga, Sara Montiel, fue la primera a la que llamé. Sara fue mi confidente desde la universidad, mi voz sensata y leal. A ella le conté lo sucedido, omitiendo quizá los detalles más dolorosos de la traición de Nicolás, pero enfatizando la humillación pública y mi decisión inquebrantable. Sara, con habitual pragmatismo, me escuchó, me animó y me dio el primer hilo para empezar mi investigación. Isa, recuerda el caso, nombre de un caso complejo de litigio corporativo que manejamos juntas. Si pudimos con eso, podemos con lo que sea. ¿Necesitas información? Dime qué buscar. Durante los siguientes días y semanas, mientras mantenía mi fachada de esposa perfecta, sonriendo en eventos sociales y asintiendo a las frivolidades de Eugenia, mi verdadero trabajo se desarrollaba en secreto. Había descubierto que el imperio Herrera estaba en medio de negociaciones cruciales. No eran solo negocios, eran los pilares de su futuro. Un acuerdo multimillonario en particular, de $690 millones, era el más crítico.
Este trato implicaba la adquisición de una serie de talleres tecnológicos de vanguardia en Europa que permitirían a Herrera Tech dar un salto cuántico en su sector y consolidar su dominio continental. Sabía por mis antiguas fuentes que ese trato estaba colgado de un hilo. Dependía de la aprobación final de un inversor clave, Franco Lanzini, un magnate italiano conocido por su meticulosidad y su ética inquebrantable. Lo interesante era que mi antigua firma legal, aquella en la que había forjado mi carrera antes de casarme, justo ahora representaba a Lanzini en varios de sus intereses en Utsk. Esto no era una coincidencia, era una oportunidad. Mi plan era simple. Debía encontrar la debilidad de Herrera Tech, el punto de presión que podía cortar ese hilo. Empecé a indagar, utilizando mis conocimientos de leyes corporativas, mi acceso a la información confidencial de la familia como esposa de Nicolás y mis contactos en el mundo legal. Busqué filtraciones, irregularidades, cualquier cosa que pudiera comprometer la reputación de los Herrera o de Nicolás directamente. Y lo encontré. No era un escándalo financiero masivo, sino un patrón de prácticas dudosas de Nicolás en el manejo de algunos proyectos menores y una serie de conflictos de interés que, aunque no ilegales per se, eran poco éticos y podían ser interpretados como riesgos reputacionales en el ambiente conservador de los negocios internacionales. La pieza clave que descubrí fue que el contrato con Lanzini contenía cláusulas estrictas sobre la solvencia moral y reputacional del comprador. Una reputación intachable era tan importante como la fortaleza financiera. Nicolás, en su arrogancia, había subestimado el peso de la imagen pública para un inversor de la vieja escuela como Lanzini. Sin decir una palabra a Nicolás, sin levantar sospechas en la mansión, organicé un viaje de compras a Europa que en realidad fue una misión estratégica. Me reuní en secreto con los socios de mi antigua firma, aquellos en quienes podía confiar plenamente. Les presenté el caso no como un acto de venganza personal, sino como una preocupación legítima por la integridad de la transacción de Lanzini. Les proporcioné la información que había recolectado, documentada con una frialdad y precisión que solo una abogada entrenada puede lograr. Les expliqué cómo las acciones de Nicolás, aunque no fueran crímenes, podrían ser un lastre para un acuerdo de esa magnitud, cómo podrían empañar la reputación de sus futuros socios. Convencerlos fue más fácil de lo que pensé. Eran abogados, respetaban los hechos y la ética. La evidencia que presenté, sumada a la reputación de seriedad de mi antigua firma, selló el trato. Ellos, por su parte, se encargaron de comunicar a Franco Lanzini las preocupaciones de terceros relevantes sobre la imagen de Herrera Tech y más específicamente de Nicolás. El objetivo de mi viaje se había cumplido. Había movido las fichas necesarias para que el inversor clave recibiera un aviso. El hilo estaba cortado, aunque la cuerda todavía no lo supiera. El regreso a Utsk fue dulce. Miré el opulento hogar de los Herrera con otros ojos. Sabían poco de lo que se avecinaba. Sabían muy poco de la mujer que, en silencio, había activado una cuenta regresiva que desmoronaría lo que ellos daban por sentado. Después de mi viaje de compras, una tensa calma se instaló en la mansión Herrera. Yo continuaba con mi impecable fachada de esposa devota, atenta a cada detalle, sonriendo en los momentos justos. Nicolás, ajeno a la madeja que había tejido, estaba absorbido por lo que él creía serían sus triunfos más grandes. Lo veía ir y venir, hablar por teléfono con un optimismo desbordante, preparándose para la firma del acuerdo que, según él, consolidaría el dominio de Herrera Tech a nivel continental. Ignoraba por completo que los cimientos de su imperio ya estaban siendo socavados. La bomba no tardó en estallar. El primer indicio fue una llamada de urgencia de la oficina de Franco Lanzini. Inicialmente se pospondría la firma, una ligera demora, para revisar unos últimos puntos. Nicolás parecía fastidiado, pero no alarmado. Yo observé en silencio, fingiendo interés en un horóscopo. Luego vino la noticia. El trato de 690 millones de dólares con Franco Lanzini y sus socios se había cancelado. No pospuesto, no renegociado, sino cancelado. La razón que trascendió fue vaga al principio: riesgos reputacionales ligados a una de las partes. Para el ojo inexperto sonaba a un problema menor, quizás un rumor de pasillo o una mala interpretación. Pero en el mundo de las altas finanzas, la reputación lo es todo. Era un eufemismo diplomático para decir que había algo podrido. Lo que vino después fue un efecto dominó brutal. Los talleres tecnológicos que Herrera Tech tenía previsto adquirir y que eran clave para su expansión fueron congelados.
Eran el futuro, la promesa de su innovación, y ahora estaban fuera de su alcance. La noticia se filtró a la prensa especializada, y el pánico cundió. No pasó ni siquiera 24 horas y las acciones de Herrera Tech empezaron a desplomarse. Fue un descenso vertiginoso. Primero un 5, luego un 10, luego un 15%. No se detenía. Recuerdo a Nicolás, encorvado en su estudio con el teléfono pega, el oído, su rostro pálido y sudoroso. Gritaba a sus abogados, a sus asesores, exigía explicaciones que nadie podía darle con claridad. ¿Cómo es posible? Un contrato casi cerrado. Una palabra de Lanzini es oro. Lo escuchaba decir. Para el mundo exterior era un misterio. Para mí era la precisa ejecución de mi plan. Cuando la prensa ávida de sangre comenzó a investigar, mi estrategia reveló su genio. La información que yo había provisto a mi antigua firma legal que representaba a Lanzini no los incriminaba directamente. Pero al sugerir cuestionamientos reputacionales ligados a Nicolás, especialmente en relación con proyectos éticamente dudosos que él había supervisado, se creó una nube de incertidumbre insostenible. Los medios empezaron a recoger esos susurros, a investigar las cuestiones éticas del heredero Herrera. Aunque no había condenas, la mera especulación, alimentada por el miedo y la avaricia de los mercados, era suficiente. Las llamadas sin respuesta de Nicolás a su ex socio, Franco Lanzini, la fría cortesía en las declaraciones públicas de los representantes de Lanzini, todo era una señal de alarma. Los bancos, siempre cautelosos, empezaron a retirar sus líneas de crédito. Los socios pequeños, temiendo el contagio, buscaron formas de romper alianzas. El rugido del gigante Herrera Tech se convertía en un quejido. Nicolás se desmoronaba públicamente y, peor aún, en privado. Estaba irreconocible, un hombre que vivía de su imagen, su carisma, su palabra. Ahora veía cómo todo eso se desvanecía. Sus noches se volvieron insomnes, sus días, un torbellino de llamadas en las que solo recibía malas noticias. Lo veía en el desayuno, cabizbajo, el celular vibrando sin cesar, sus ojos vidriosos. El que siempre había sido el príncipe de Utz, el intocable, el heredero prodigioso, ahora era la comidilla de la ciudad, el hombre que había arruinado el trato más importante de su vida. Un día, lo encontré en el suelo de su oficina, el rostro entre las manos, un mapa de papeles y gráficos financieros desparramados a su alrededor. No entiendo, Isabel. Todo estaba bien. De la noche a la mañana, todo se fue al infierno, sollozó. Yo, sentada en el sillón frente a él, lo observé con la misma impávida compostura que había mantenido la noche de la cena. Mi corazón, que alguna vez le había pertenecido, ahora era un témpano. La humillación que había padecido, el silencio cómplice de Nicolás, todo el desprecio velado de su familia, se levantaron como un muro entre nosotros. Había sembrado las semillas de su caída, y ahora veía con mis propios ojos la cosecha. La caída del trato de 690 millones de dólares no fue solo un revés financiero para Herrera Tech, fue un cataclismo. Y lo más interesante fue cómo el desastre, en lugar de unirlos, hizo que la familia Herrera se devorara a sí misma. Las ruinas de su apellido quedaron expuestas a la vista de Usk y del mundo, un espectáculo tan dramático como predecible para quien hubiera vivido el día. Bajo ese techo. La primera en reaccionar con histeria fue doña Matilde. Su vida giraba en torno al estatus, la imagen y el legado familiar. La pérdida del negocio de Lanzini y la consiguiente caída en picado de las acciones de Herrera Tech no solo amenazaban su fortuna, sino su identidad. La matriarca, que siempre había sido una pared de hielo, sufrió una crisis nerviosa. Pasaba los días recluida, con ataques de ira y llanto, acusando a Nicolás de ser un inútil, una vergüenza para el apellido Herrera, el único responsable de poner en peligro décadas de sacrificio y construcción. Sus gritos resonaban por los pasillos de la mansión, antes silenciosos y perfectos. Le exigía una explicación, una solución que él no tenía. Eugenia, por su lado, demostró que su lealtad era tan superficial como su personalidad. Lejos de apoyar a su hermano o a su madre, su única preocupación era salvar su propio pellejo y mantener su estilo de vida. Ella era la reina de los chismes y los escándalos, y ahora se encontraba en el centro de uno, solo que esta vez el escándalo era suyo y de su familia. Viendo que el barco se hundía, Eugenia no dudó en filtrar documentos internos a la prensa amiga, exponiendo algunas de las decisiones dudosas de Nicolás en proyectos anteriores.
Presentó esos datos como información obtenida de contactos confiables, preocupados por la dirección de la empresa bajo la dirección de Nicolás. Fue un intento patético pero calculador de desviar la culpa y asegurar su propio financiamiento en caso de que todo se fuera a pique. Quería aparecer como la víctima dentro del escándalo, la hermana sorprendida y decepcionada por la ineptitud de Nicolás. El abuelo don Esteban, el implacable patriarca que había cimentado el imperio, estaba devastado. No era un hombre de emociones a flor de piel, pero su rostro se había endurecido aún más. Sus ojos, siempre vigilantes, ahora reflejaban una profunda decepción. Escuché sus conversaciones, sus llamadas a otros magnates pidiendo favores, explicaciones. Sus aliados de toda la vida le daban la espalda, el miedo al riesgo reputacional era más poderoso que cualquier lealtad antigua. Para él, ver su legado desmoronarse era una muerte en vida. Un día, lo inesperado sucedió. Recibí una llamada en mi teléfono personal. Era don Esteban. Su voz, que siempre había sido severa y controlada, sonaba. Quebrada. Temblaba. Me pedía que nos viéramos en privado en una de las casas de campo de la familia, lejos de los ojos y los oídos de su esposa e hija. Accedí, movida por una fría curiosidad. Cuando me senté frente a él en un salón que olía a madera vieja y desesperación, don Esteban me miró con unos ojos que por primera vez no contenían desprecio, sino una súplica. Isabel, dijo, y mi nombre sonó extraño en sus labios, casi como si lo estuviera probando. Sé que mi familia y quizá yo no hemos sido justos contigo. Sé que Nicolás. Hizo una pausa, como si la palabra cobarde se le atascara en la garganta. Pero este es el legado de nuestra familia. Sé que eres inteligente. Siempre lo supe. ¿Qué quieres, Isabel? ¿Dinero? ¿Poder dentro de la empresa? Te ofrezco lo que quieras. Ayuda a Nicolás. Ayúdanos a recuperar esto. No podemos perderlo todo por unos malentendidos con Lanzini. Su propuesta, su desesperación, eran la confirmación de mi victoria. El hombre que me había mirado como a una sirvienta ahora suplicaba por mi ayuda. Por un instante me vi tentada a recordarles cada humillación, cada risa, cada desprecio. Pero no era necesario. Mi respuesta fue serena, sin rastros de emoción. Don Esteban, le dije manteniendo un tono profesional, entiendo su preocupación. Pero lo que está sucediendo a Herrera Tech es el resultado de decisiones, de la erosión de la confianza y, francamente, de la arrogancia. Es un proceso que no se detiene con una simple inyección de dinero o un consejo legal. Y en cuanto a mí, mi tiempo como parte de su familia y por ende de sus problemas ha terminado. No estaba interesada en alianzas. El capítulo Herrera había terminado para mí. Mi dignidad no tenía precio, y el precio de su arrogancia había sido su propio imperio. Me levanté y salí de allí, dejándolo solo en las ruinas de lo que alguna vez fue el intocable apellido Herrera. El verdadero poder no estaba en la fortuna, sino en saber cómo usarla, o cómo desbaratarla, para recuperar lo que el dinero nunca podría comprar. La dignidad. Cuando dejé la mansión Herrera, no miré hacia atrás. No había rabia, ni siquiera alegría desmedida, solo una profunda sensación de alivio y una claridad cristalina sobre mi futuro. La salida de esa opulenta jaula no fue un escape, fue un renacimiento. La Isabel Domínguez del Río que había entrado la joven abogada deslumbrada por un príncipe Tech, había sido consumida por las llamas de la humillación, y de sus cenizas había emergido una mujer renovada con un temple de acero forjado en la adversidad. Los primeros meses fueron de construcción silenciosa. Utilicé cada contacto que había cultivado con inteligencia y discreción a lo largo de los años. Mi red no se limitaba a los millonarios de USC. Se extendía a profesionales brillantes, abogados honestos, financieros éticos y, crucialmente, a mujeres visionarias que, como yo, habían sentido el peso de ser subestimadas. Mi mejor amiga, Sara Montiel, fue mi ancla en este proceso. Ella me escuchó, me animó y me ayudó a enfocar mis energías. Isabel, usaste tu ingenio para desarmar un imperio. Ahora úsalo para construir el tuyo propio, me dijo una tarde mientras tomábamos café, lejos del bullicio de los salones Herrera. Fue entonces cuando concebí la idea de mi propio fondo de inversión. No sería uno más, sino uno con un enfoque muy específico y poderoso, invertir exclusivamente en mujeres fundadoras.
Mujeres con ideas brillantes, con la inteligencia y la garra para innovar, pero que a menudo se enfrentaban a barreras invisibles en un mundo de negocios dominado por hombres. Quería ser el respaldo que a mí me había faltado en ciertos momentos, el capital que liberara el potencial de esas mentes. Mi reputación de abogada brillante y estratégica, sumada a la discreta pero efectiva cancelación del trato Herrera-Lanzini, un evento que, aunque pocos conocían mi rol, me daba un aura de astucia detrás de bambalinas, me abrió puertas. Franco Lanzini, el inversor italiano, aunque desconocedor de mi acción directa, me contactó indirectamente a través de mi antigua firma legal. Había oído hablar de mi agudeza y me ofreció una asesoría externa para algunas de sus nuevas empresas. Rechacé la oferta económica, pero acepté la asesoría pidiéndole, a cambio, su consejo y conexiones en el ámbito de la inversión de impacto social. Su validación silenciosa fue invaluable. Era justo lo que necesitaba para darle el impulso inicial a mi proyecto. Mi fondo comenzó pequeño, pero con una misión clara y un liderazgo firme. Invertimos en startups lideradas por mujeres en tecnología limpia, biotecnología, educación virtual. Contraté a un equipo diverso y apasionado, principalmente mujeres, que compartían mi visión. Cada éxito de una de nuestras empresas era una pequeña victoria personal, una prueba de que la inteligencia y la visión no tenían género ni apellido. En poco tiempo mi fondo creció exponencialmente, superando todas las expectativas. Me convertí en una referente continental, invitada a foros económicos, dando conferencias sobre liderazgo femenino y emprendimiento. Mi nombre, Isabel Domínguez del Río, ahora era sinónimo de innovación, resiliencia y poder. Curiosamente, cuanto más prosperaba yo, más noticias me llegaban del declive de los Herrera. Herrera Tech se había estancado, perdiendo terreno frente a competidores. Nicolás había asumido un rol más secundario, y los escándalos ocasionales de Eugenia eran su única visibilidad pública. Doña Matilde y don Esteban vivían recluidos, sus fortunas mermadas, su antiguo esplendor desvanecido. Y un día, ocurrió lo inevitable. Nicolás me encontró. Fue en la inauguración de una de las empresas de mi portafolio, un evento con gran repercusión mediática. Estaba allí, al final de la sala, con el cabello más gris y una mirada que ya no irradiaba la antigua confianza, sino una tenue desesperación. Se acercó a mí con una copa de agua temblorosa en la mano. Intentó sonar casual. Isabel, te ves espléndida. Lo que has logrado es increíble. Lo miré. Ya no sentía ira ni dolor, solo una fría compasión. Una parte de mí recordó al hombre que me había deslumbrado en la gala benéfica, el que había parecido ver mi alma. Pero esa parte estaba enterrada bajo los escombros de la traición y la cobardía. Me acerqué a él, mi voz baja para que solo él pudiera oírme, en medio del murmullo de la celebración. Mis palabras fueron un susurro, pero llevaban el peso de un imperio caído. Nunca subestimes, le dije, mirándolo fijamente a los ojos, que ahora parecían vacíos, a alguien que soporta en ese silencio lo que tú jamás podrías. Me alejé, dejándolo solo con sus fantasmas y el eco de mis palabras. La mujer que había sido humillada, que había soportado en silencio su desprecio y la cobardía de su marido, había renacido. No solo había tumbado un imperio, había construido uno propio, basado en la dignidad y la fuerza de otras mujeres. Y ese, para mí, era el verdadero éxito. Ahora que el polvo se ha asentado, que los titulares se han calmado y que mi propio imperio florece con una fuerza que jamás imaginé, la pregunta inevitable surge: ¿fue venganza o justicia lo que me impulsó? Es una línea muy delgada, lo sé. A menudo, las emociones confunden la verdad y difuminan los límites entre la retribución y el restablecimiento del equilibrio. Pero déjenme explicarlo desde mi perspectiva. La venganza en su forma más cruda se asocia con la explosión de odio, con el deseo de infligir dolor por el dolor propio, con la furia descontrolada que busca aniquilar. Y sí, sentí rabia, una rabia profunda y fría aquella noche en que fui humillada. Sentí la decepción, la traición. Pero esa rabia no fue gasolina para un incendio destructivo por sí mismo. Fue más bien el catalizador, el shock que despertó algo mucho más profundo. Para mí, lo que hice no fue un acto de odio ciego. Fue una declaración de amor propio, una afirmación de mi valor, de mi dignidad ante aquellos que se complacieron en pisotearla.
¿Creen acaso que quedarse de brazos cruzados, permitiendo que la humillación defina quién eres y devalúe tu existencia, es una opción válida? Para mí no lo era. Había aguantado en silencio por demasiado tiempo, intentando encajar, intentando complacer, intentando ser la mujer que ellos querían que yo fuera. Pero esa noche esa versión de Isabel Domínguez del Río murió. Hay humillaciones que, si se saben canalizar, valen millones. Y no hablo solo de los 690 millones que les quité a los Herrera. Hablo del valor incalculable de la lección aprendida, de la fortaleza encontrada, del rumbo redefinido. Aquella cena, aunque dolorosa en el momento, fue mi punto de inflexión. Fue el recordatorio brutal de que mi valía no dependía de un apellido, de una fortuna heredada o de la aprobación de un círculo social que solo miraba la superficie. Fui abogada y sé lo que es la justicia. La justicia es restablecer el orden, es equilibrar la balanza cuando ha sido inclinada injustamente. Ellos se creyeron superiores, con el derecho de menospreciar a quien no encajara en sus estrechos moldes. Se rieron de mi origen humilde, se mofaron de mi intelecto, me redujeron a una mera camarera. La justicia, en este caso, fue demostrarles que el verdadero poder reside en el mérito, en la capacidad, en la resiliencia, y no en el apellido o la fortuna. Fue mostrarles que la arrogancia tiene un precio y que la cobardía también. Lo que hice me permitió recuperar mi voz, mi agencia. Les quité el poder que ellos creían tener sobre mí. Construí algo propio, basado en principios, en la igualdad de oportunidades, en el valor real de las personas y sus ideas. Mi fondo de inversión enfocado en mujeres fundadoras no es solo un negocio, es una manifestación de que la verdadera opulencia es la que se construye con esfuerzo, con visión y con dignidad, y que la discriminación y el clasismo solo conducen a la ruina. Mi historia es un recordatorio para todas las mujeres y para cualquiera que alguna vez haya sido subestimado. Nunca permitan que el poder, la fortuna o la arrogancia de otros los callen. No tienen que ser explosiones de rabia o venganza ciega. A veces, la acción más poderosa es la que se ejecuta con frialdad estratégica, con inteligencia y con una fe inquebrantable en el valor propio. Transformen la humillación en combustible, la injusticia en motivación para construir algo más grande. Porque la dignidad no se negocia, y a veces, para defenderla, hay que estar dispuestos a ver caer imperios. Pero, sobre todo, para levantar los propios.